Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Denergy, su canal energético informativo. En esta ocasión para ver el tema de rectificador de media onda, un tema esencial para entender cuál es el funcionamiento de un diodo semiconductor rectificador en este caso, ¿no? Antes de comenzar, no olvides en darle un super me gusta, en suscribirte y en activar la campanita para que YouTube te notifique de los próximos videos que se irán subiendo. Antes de comenzar hay que entender los dos tipos de corrientes que tenemos, la alterna y la continua. Para ello vamos a dibujar el gráfico de la alterna en función del voltaje y el tiempo en este caso, y vamos a entender cuál es su comportamiento, ¿no? Recordar que es una onda sinusoidal y que no tiene polaridad definida, que va cambiando en función al tiempo, o sea, más, menos, así en su viaje en el tiempo, ¿no? Por el contrario, vamos a tener a la corriente continua con un voltaje definido, siempre constante, continua, como su nombre mismo dice. Y si vamos a tener polaridades definidas, más y menos, siempre lo vamos a conocer cuál es el positivo y cuál es el negativo. Muy diferente a la alterna, que no sabemos cuándo es positivo ni cuándo es negativo, ¿no? Se va alternando en función al tiempo. Asimismo, de manera rápida vamos a entender cuáles son las características de una onda en corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí el voltaje versus el tiempo, vamos a tener a la onda sinusoidal, vamos a tener en la cresta el voltaje pico. ¿Qué es el voltaje pico? Por así decirlo, el real, y no es el que utilizamos. El que censan todos los equipos eléctricos electrónicos y es con el que se trabaja es el voltaje eficaz, y el voltaje eficaz es un promediado, por así decirlo, debajo del voltaje pico, y eso se va a denominar voltaje RMS. El valle se va a denominar menos voltaje pico, y de pico a pico vamos a tener el voltaje pico. Hay una relación entre ambos parámetros, sí, y lo vamos a definir por este lado, y nos dicen que el voltaje pico va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje eficaz, que es el voltaje RMS. El voltaje pico a pico va a ser igual a 2 veces el voltaje pico. Por ejemplo, en el tomacorriente que tenemos en casa, cuando nosotros ponemos un multímetro ahí, vamos a censar un voltaje eficaz de 220. Como les decía, siempre el voltaje eficaz, el voltaje RMS, es el que nos da los instrumentos de medición. Entonces, queremos saber el voltaje pico del voltaje que tenemos en el tomacorriente, aplicaríamos la fórmula, ¿no? Voltaje pico va a ser igual a la raíz de 2 por 220 voltios. Y de ahí nos da que el voltaje pico es 311 voltios más o menos, ¿no? Y el voltaje pico es el doble, que más o menos sería 622 voltios. Entonces completamos nuestro gráfico de la corriente alterna que tenemos en nuestro tomacorriente. Sería voltaje pico 311 voltios, el voltaje eficaz, el que utilizamos, es igual a 220 voltios, y el voltaje pico es 622 voltios. ¿Y para qué nos va a servir conocer el voltaje pico, el de cresta? Bueno, eso mayormente se da al momento que nosotros queremos transformar de corriente alterna a corriente continua, ¿no? Como así, al momento de transformar, el objetivo va a ser que todas estas crestas, todos estos picos, se vayan uniendo, ¿no? Y quedando de esta forma, y lo demás de la onda eliminando. Es por ello que no se puede trabajar con el voltaje eficaz, porque el voltaje eficaz nos da otros valores y es como un promediado, ¿no? Entonces no nos va a servir tanto al momento de transformar corriente alterna a corriente continua. Es por eso que nosotros consideramos el voltaje pico al momento de hallar los cálculos para la conversión de corriente alterna a corriente continua. Muy bien, con esa premisa vamos a resolver parámetros que nos piden, que es el voltaje de salida en corriente continua, la intensidad que circula por la resistencia 1 y la caída de tensión de esa resistencia 1, que en este caso es un K. Muy bien, para eso vamos a ubicar puntos. Vamos a poner un punto A, la energía que nos da el tomacorriente, que es 220 voltios eficaces a una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Vamos a utilizar un transformador y vamos a ver a la salida del transformador cuál es su comportamiento, que lo vamos a poner como punto B, y después ya en la salida, ¿no? Que lo vamos a poner punto C. A recordar que el transformador no es el equipo que nos va a ayudar a rectificar de onda sinusoidal a continua o pasar de corriente alterna continua. El dispositivo que nos ayuda es el diodo, no el transformador, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos con el punto A. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el punto A? De manera gráfica vamos a encontrar una onda sinusoidal con un voltaje pico correspondiente y un voltaje RMS también correspondiente. ¿Cuánto es el voltaje RMS? Nos dice 220 voltios. La onda va a llegar en el punto A y de ahí vamos a reducir el voltaje gracias a esta relación del transformador, y vamos a encontrar un nuevo voltaje pico y un nuevo voltaje RMS. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner aquí relación de transformación.
¿Y en qué consiste esa relación de transformación? Básicamente nos dicen que es el voltaje primario antes de ser transformado, o sea, el que aparece aquí, sobre el voltaje secundario, el voltaje ya transformado, ¿no? Y eso va a ser igual a la relación de transformación, que en este caso es de 5:1, y eso va a ser igual a una constante. De ahí podemos hallar cuánto es ese voltaje secundario. Entonces resolvemos y nos daría de la siguiente manera, ¿no? El voltaje secundario va a ser igual a 220 voltios sobre 5, ¿no? Y de ahí nos da un voltaje de 44 voltios. Pero recordar que estamos trabajando con el voltaje eficaz, que es el RMS. Entonces vamos a poner por acá que el voltaje secundario eficaz, o sea RMS, es igual a 44 voltios. De manera gráfica lo veríamos de la siguiente manera, ¿no? Una onda sinusoidal más pequeña con un voltaje RMS de 44 voltios. ¿Cuál es el objetivo con el rectificador? Encontrar un voltaje continuo, y el voltaje continuo ya lo hemos explicado que trabaja con los picos. Es por ello que necesitamos sacar el voltaje pico. Entonces voltaje pico es igual a la raíz de 2 por ese voltaje RMS. Entonces hallamos ese voltaje pico, que es igual a raíz de 2 por 44 voltios. De ahí nos sale el voltaje pico secundario igual a 62 voltios. Muy bien, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada más reducir la amplitud del voltaje. Al inicio teníamos un voltaje RMS de 220 y su voltaje pico, como habíamos visto, era de 300 ohms. Gracias al transformador, que tiene una relación de 5:1, hemos hallado el voltaje secundario, que nos ha dado 44 voltios. Pero recordando, ese 44 voltios era el RMS, porque hemos trabajado en función al eficaz primario también, que era 220 voltios. De ahí nos ha dado que era 44 voltios, y con el rectificador de media onda, como tiene objetivo llevar a un voltaje continuo, no nos sirve de nada el 44 voltios, que es lo que nos va a servir el voltaje pico, que en este caso es de 62 voltios, ¿no? Que se da multiplicando al voltaje RMS, que en este caso era 44, por a raíz de 2, dándonos así 62 voltios. Muy bien, vamos a ir al punto C y ver qué es lo que ocurre. Vamos de manera gráfica. Vamos a recordar que la corriente alterna no tiene polaridad definida. En un instante del tiempo es positivo y la otra parte es negativo. Entonces, si vemos el primer medio ciclo, esta parte será positivo y esta parte será negativo. Entonces, ¿cómo estaría polarizado nuestro diodo? Como habíamos visto en el video anterior, recordar que un diodo, para que conduzca, debe cumplir dos condiciones. Primero, que esté conectado en directa y que se supere ese voltaje umbral, ¿no? ¿Cómo es conexión directa? Que el ánodo esté conectado a la parte positiva de la fuente. En este caso, el triangulito que representa el ánodo o la parte positiva del diodo está conectado en ese instante del tiempo a una fuente positiva. Por lo tanto, en el primer ciclo estará conectado en directa, entonces la corriente va a fluir hacia la carga. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el punto C en ese primer ciclo, en ese instante? Vamos a encontrar justamente dicha onda, ¿no? Y eso ocurre en medio ciclo, que lo llamamos pi o 180 grados. Ya en el otro instante del tiempo se cambian las polaridades. Esta parte ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. Y por la parte de abajo va a ser positivo. Entonces, si nos vamos al diodo, en este caso, esta parte es positiva. Y en ese instante del tiempo se está entregando una fuente negativa. Por lo tanto, negativo con positivo no está conectado directamente, está inversamente. Y cuando no se cumple esa condición del diodo, ¿qué decimos? Que ese diodo no conduce, está abierto el circuito, por lo tanto no hay flujo de corriente. Entonces, desde 180 grados hasta 360 grados, ¿qué diremos? Que el voltaje es cero, encontrando así la parte positiva y la parte negativa cortada. Y si así continuamos en el tiempo, una onda sinusoidal, una rayita, una onda sinusoidal y así sucesivamente. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos ese voltaje de salida? Y ya había explicado en videos anteriores que ese voltaje de salida es el voltaje en el punto de referencia con respecto a tierra, que en este caso es la parte de abajo, que lo hemos definido así. Entonces, en otras palabras, también nos está pidiendo esa caída de tensión de la resistencia 1, que lo vamos a llamar voltaje de R1. ¿Y cómo hallamos eso? Simple, es el voltaje pico secundario, el que nos da aquí la fuente, menos la caída de tensión que nos da el diodo. ¿Cuánto es si es de silicio? 0,7 voltios. Entonces lo restamos, menos 0,7 voltios. Resolviendo nos daría así: voltaje de salida va a ser igual al voltaje pico secundario que habíamos hallado, que es 62 voltios, menos 0,7 voltios. Eso nos da un valor de
61.3 voltios. Y ese es igual al voltaje de la resistencia 1 también. Como fórmula nos quedaría esta parte de arriba, que el voltaje out es igual al voltaje pico secundario menos el voltaje de diodo, que es 0,7 voltios, si es de silicio. Ahora, ¿cómo hallamos la intensidad de la resistencia de la carga? Bueno, es un VIR nada más, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sería voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1. Y de ahí recordamos que el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje out, y eso nos da un valor de 61.3 voltios sobre el valor de la resistencia, que en este caso es un K ohmios. Y de ahí nos da que el voltaje de la resistencia 1 es 61.3 miliamperios. Y otro punto esencial que te van a pedir es el voltaje promedio de DC, ¿no? Te van a decir, con este rectificador o pequeña fuente de media onda, ¿cuánto de voltaje en continua vamos a conseguir? La fórmula sería el voltaje out o voltaje de salida entre pi. Es como un promediado nada más. Si nos vamos a la onda, se nos están pidiendo cuánto será este voltaje, ¿no? Solo de esta onda. Entonces eso se da en medio ciclo, que le hemos llamado pi, o 180 grados. Entonces ese voltaje promedio en DC, o sea en corriente continua, va a ser igual al voltaje de salida, 61.3 voltios dividido entre 3.14 aproximadamente, nos daría un voltaje en DC promedio de 19.5 voltios. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden compartirla, en darle un super me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a los próximos videos en relación a la energía. Hasta aquí conmigo, chao chao.